en comisiones el dictamen de la Guardia Nacional. El próximo jueves se subirá al Pleno. La fracción de Morena dijo estar a favor de incorporar un mando civil al frente de la corporación y que se establezca una temporalidad concreta para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y la Secretaría de la Función Pública, su titular Irma Heréndira Sandoval, confirmó que se investiga la existencia de un posible conflicto de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer. Realiza la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México un coloquio con funcionarios capitalinos y especialistas, con la finalidad de abordar problemáticas como la ampliación del metro y la operación de monopatines eléctricos sin anclaje. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Este lunes 18 de febrero, lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Es un lunes complicado en materia informativa, mire, desde un mes ya de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, hasta el dictamen de la Guardia Nacional en el Senado de la República. ¿Qué dice la oposición ante este dictamen, que es prácticamente el que ya había mandado el Ejecutivo, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues se lo diremos aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Confirma la Secretaría de la Función Pública que investiga el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Alcocer, por un posible conflicto de intereses. La Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa a la información que el funcionario ha hecho pública y por lo tanto de oficio se ha iniciado una investigación a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de nuestra propia Secretaría. Y ante esto, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, aseguró no tener algún tipo de conflicto de interés dentro del organismo regulador y solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este documento se puede verificar que un hermano de mi esposa trabaja en una empresa proveedora de la industria eléctrica eólica. Hago énfasis de que esta empresa no es regulada de la Comisión Reguladora de Energía, razón por la cual las decisiones de la CRE no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la misma. El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, se sumó a las críticas lanzadas contra los órganos reguladores. El empresario consideró que en algunos casos esos organismos frenan las inversiones por los trámites burocráticos que además de tardados implican muchos requerimientos de información. Instala el presidente Andrés Manuel López Obrador el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el cual coordinará el jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo. No se podría aumentar el crecimiento económico de México, no se podría alcanzar mejores niveles de desarrollo y de bienestar sin la participación de todas, de todos los mexicanos. No podría hacerlo solo el sector público, solo el Estado. Se requiere de la participación del sector privado y del sector social. El Consejo Mexicano de Negocios compartió al presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación por las extorsiones de sindicatos en Matamoros, Tamaulipas y por la parálisis que generaron los bloqueos de las vías férreas en Michoacán por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
En otros temas, en el Senado de la República, la fracción de Morena dijo estar dispuesta a incorporar un mando civil al frente de la Guardia Nacional y que se establezca una temporalidad concreta para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que se ha iniciado un proceso sincero y de buena fe para encontrar los consensos de la redacción y aprobación final del dictamen. Y ya empezamos un proceso sincero, de buena fe, de buscar acercamientos, buscar entendimientos, buscar un consenso para la redacción final y para la aprobación final de esta institución. En este mismo tema, el de la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero se reunió hoy con 11 de los 12 gobernadores del PRI, quienes cerraron filas a favor de este nuevo cuerpo policiaco. Los mandatarios estatales coincidieron en que esta corporación dará fortaleza a sus estados al contar con la presencia del Ejército y la Marina. Mientras tanto, el PRI en el Senado de la República rechaza el dictamen que aprobaría la bancada de Morena. Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador un decreto con el cual el Centro Penitenciario de las Islas Marías dejará de ser un penal y se convertirá en un centro cultural y de campamentos de educación ecológica para jóvenes, niños y niñas. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla. Ahí mismo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la Secretaría de Bienestar Social las irregularidades que detectaron en el programa de estancias infantiles, que van desde padrones inflados hasta redes de corrupción, pago de sobornos, prestanombres, problemas de focalización y capacitación deficiente. Y el expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que no tiene contemplado mudarse a España ni a otro país. Dijo que es absolutamente falso que haya comprado o rentado una propiedad en Madrid, España. Luego de 32 días de paro de labores, maestros de la CENTE en Michoacán regresaron a las aulas. La Secretaría de Educación Estatal reportó que el 100% de los planteles están operando de manera normal. Una pipa de combustible explotó tras chocar con un tren de la empresa Ferromex en la comunidad de Coyotes, al sur de la capital de Aguascalientes. Hay al menos 2 personas muertas y otras 4 heridas. Investiga la Procuraduría de Justicia capitalina el intento de asalto que sufrió la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Donají Olivera, en Calzada de Tlalpan. La legisladora informó que se encuentra en buen estado de salud. Precisamente hablando del Congreso de la Ciudad de México, en este organismo se realizó un foro sobre movilidad al que asistieron funcionarios capitalinos y especialistas. Abordaron temas como la ampliación del metro y la operación de monopatines eléctricos sin anclaje. Generar los elementos necesarios para la toma de decisiones con base en datos concretos, conocer las experiencias exitosas a nivel internacional, la transición hacia nuevas tecnologías. Sentar bases de una comunicación permanente y sistemática que permita estar trabajando de manera conjunta y no segmentada.
En el panorama internacional, el opositor venezolano Juan Guaidó expresó su deseo de que el gobierno de México se sume al apoyo internacional para realizar elecciones libres y lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Entonces, ahí está muy clara la agenda. Ojalá que México se sume, y estoy seguro que lo va a hacer, a la agenda de la transición, de las elecciones libres, en el menor tiempo posible. Eso es importante. En Estados Unidos, las autoridades informaron que 4 personas, incluyendo niños, fueron abatidos durante un tiroteo ocurrido en una propiedad de Michigan. Bienvenidos a la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mira, vamos a arrancar de lleno con la información nacional porque el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó en su conferencia matutina al titular de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, Guillermo García Alcocer, de conflicto de interés. La información es de nuestro compañero Rodrigo Muñoz. El presidente lo adelantaba la semana pasada y hoy confirmó que sí existe un conflicto de intereses en la Comisión Reguladora de Energía. Que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Sí existe y hoy vamos a entregar los documentos y no debería de estar ahí. Y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto. En conferencia de prensa, los titulares de la Función Pública y de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda ofrecieron los pormenores sobre este asunto. Él mismo, el licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, ha reconocido un posible conflicto de interés en un comunicado en donde señala que el hermano de su cónyuge, el ciudadano Mario Barreiro Castellanos, labora desde el mes de abril de 2015 en Vestas, empresa danesa que se dedica a fabricación y venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad. También el ciudadano Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en 4º grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la CRE denominada Fermaca, misma que obtuvo su último permiso, dice el presidente de la CRE, por parte de esa comisión el 10 de marzo de 2016. Debido a lo anterior, la titular de la Función Pública informó que este conflicto de intereses pudo haber afectado la objetividad e imparcialidad del director de la CRE, por lo tanto, se iniciará una investigación a fondo para conocer en cuántos casos se pudo haber incurrido en esta falta. La Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa a la información que el funcionario ha hecho pública y por lo tanto de oficio se ha iniciado una investigación a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de nuestra propia Secretaría para al mismo tiempo ir localizando si este permiso para transporte de gas natural que no fue reportado ya como presidente de la CRE el ciudadano en comento es el único o si existen algunos otros actos o intervenciones en donde evidentemente el interés personal, familiar o de negocios pudo haber estado involucrado. Con información de Rodrigo Muñoz, en La Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Bueno, usted recordará que la semana pasada se realizaron la primera etapa de las entrevistas a los aspirantes para ocupar las 4 vacantes que hay en la Comisión Reguladora de Energía. Ante pues la exhibición que hizo los grupos de oposición, los grupos parlamentarios de oposición, de que los aspirantes no tenían el conocimiento técnico necesario para formar parte de este organismo autónomo regulador, el propio titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Alcocer, también hizo su propia crítica y el señalamiento de que estaban por
no solo entrevistar, sino elegir a personas que no contaban con el perfil para ser parte de este organismo autónomo. A eso se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador, a esa crítica. Bueno, el día de hoy, tras señalarle conflicto de interés, el propio titular de la CRE, Guillermo García Alcocer, ofreció una conferencia de prensa donde aclaró lo dicho por el gobierno federal. Que un hermano de mi esposa trabaja en una empresa proveedora de la industria eléctrica eólica. Hago énfasis de que esta empresa no es regulada de la Comisión Reguladora de Energía, razón por la cual las decisiones de la CRE no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la misma. También en la declaración quedó asentado que el primo de mi esposa trabaja en una empresa que sí cuenta con un permiso de la CRE. Cabe anotar que dicho permiso fue otorgado antes de que yo fuera designado comisionado por el Senado de la República. Asimismo, me he excusado de conocer y votar los asuntos relativos a esta empresa de conformidad con la ley. Bueno, y en medio de toda esta polémica, el empresario Carlos Slim criticó hoy la burocracia que propician los órganos reguladores, que en algunos casos, dijo, frenan las inversiones. Luego de la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el magnate mexicano señaló que en algunas ocasiones los organismos reguladores son muy burocráticos, se retrasan mucho en las decisiones, lo que impide el desarrollo o la inversión. Insistió en que los organismos reguladores deben orientar su tarea, pues piden demasiada información y tardan mucho tiempo en las decisiones. La pregunta es, pues si no es tarea precisamente de los órganos reguladores pedir demasiada información. Bueno, en esta polémica de la Comisión Reguladora de Energía, ¿es conflicto de interés o presión hacia un órgano autónomo? Vamos a una pausa y al regresar nos lo dirá un experto, no se vaya.